Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante, a la luz de este Evangelio, poder reflexionar sobre esta realidad de Jesús. La conclusión a la que se llega al fin de estos 5 conflictos es que la buena nueva de Dios, tal y como era anunciada por Jesús, decía exactamente lo contrario de la enseñanza de las autoridades religiosas de la época. Por esto, al final del último conflicto se prevé que Jesús no va a tener una vida fácil y será combatida. La muerte aparece en el horizonte. Decidirán matarle. Sin una conversión sincera, no es posible comprender la buena nueva de Jesucristo. Un resumen de la acción evangelizadora de Jesús. Los versos del Evangelio de este día son un resumen de la actividad de Jesús y acentúan un enorme contraste. Un poco antes, en el evangelista Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 hasta del 3 al 6, se habla solo de conflictos, e incluso se habla del conflicto de vida y muerte entre Jesús y las autoridades civiles y religiosas de Galilea. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, y he aquí, en el resumen parece lo contrario, un movimiento popular inmenso, mayor que el movimiento del Juan el Bautista, porque llegaban gente no solo de Galilea, sino también de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, de Idumea, del otro lado del Jordán, para encontrarse con Jesús. Es que a Jesús todos lo quieren ver, todos quieren tocarle. Es tanta gente y hasta Jesús queda preocupado ver tanta gente que lo siguen, que lo seguían, hasta el punto de que corre el peligro de ser aplastado por la gente. Por eso pide a los discípulos que tengan disposición una barca para que la multitud no lo aplastara, y desde la barca hablaba a la multitud, lo usaba como una especie para dirigirse a la gente, porque era tanta, era sobre todo excluidos y marginados que venían a él, y para que los sanara de sus males, a él. Y esos males, allí venían enfermos de todo tipo,
hasta poseídos, o sea, enfermos espirituales, enfermos de la mente, enfermos del alma, enfermos del cuerpo, de todo tipo de enfermo, se acercaba a Jesús, iba a Jesús. Y claro, en ver que hay un sanador, que hay alguien que con una palabra basta, entonces van a Él, se dirigen a Él, buscan, porque solamente alguien que está sediento busca el agua, alguien que tiene hambre busca la comida. Y estos que están necesitados de Dios, que están necesitados de su palabra, que están necesitados de ser sanados, de ser curados, de ser limpiados y liberados, entonces saben por qué lo hacen y saben por qué van detrás de Jesús. Estos que no eran acogidos en las convivencias sociales de la sociedad de la época, son ahora acogidos por Jesús. Aquellos que son excluidos por la enfermedad, aquellos que tienen un mal del espíritu. Entonces, incluso que cuando tienen esas actuaciones demoníacas, esas actuaciones de un mal espíritu, mucha gente se les corre, mucha gente no quiere tener esa experiencia. Sucede cuando hay una persona poseída, entonces mucha gente se corre, pero es triste que se corren, pero cuando están en el pecado, no se corren, abrazan el pecado. O sea, necesitan ver un poseído, necesitan para poder tener temor de Dios. Es horrible cuando no tomas conciencia de aquel Dios que te quiere liberar y te quiere sanar, quitándote todos tus pecados, liberándote de toda mancha, liberándote de toda tristeza, de todo aquello que desdice de ti, que desdice o que más bien atrae el diablo. Hoy, queridos hermanos y hermanas, por un lado, te encontrás con Jesús, con un Jesús sanando, con un Jesús quitando todo tipo de enfermedades físicas, espirituales, quitándote al diablo. Y por el otro, aquellos que buscan en Jesús la salvación. Unos, bueno, y también además de que hay gente que están buscando a Jesús, que lo buscan porque quieren ser sanados, porque quieren ser liberados, también hay gente que lo buscan porque quieren matarlo a él, porque quieren destruirlo, deciden matarlo. Pero también el que quiere salvarse. Y ante estos dos grupos, ante un grupo que quiere sanarse, que quiere liberarse, que quiere la salvación, y un grupo que quiere matarle, la pregunta es, ¿quién ganará? Los espíritus inmundos y Jesús. La insistencia del evangelista Marcos en la expulsión de los demonios es muy grande. El primer milagro de Jesús es la expulsión de un demonio. El primer impacto que Jesús causa a la gente es por causa de la impulsión de los demonios. Una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús con los escribas es esa expulsión. Y por eso el primer poder que los apóstoles van a recibir cuando son enviados en la misión es el poder de expulsar a los demonios. La primera señal que acompaña el anuncio de la gran resurrección del Señor es la expulsión de los demonios. ¿Qué significa expulsar los demonios en el Evangelio de San Marcos? En el tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Uno de los objetivos de la buena nueva de Jesús era ayudar a la gente a que se liberara de este miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús
es el hombre más fuerte que llegó para someter a Satanás, el poder del mal, y sustraer de sus garras a la humanidad presa del miedo. Por esto, el evangelista Marcos insiste tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Desde el principio hasta el fin, con palabras casi iguales, repite el mismo mensaje. Jesús expulsaba a los demonios. Parece como un refrán. Hoy, en vez de usar siempre las mismas palabras, preferimos usar palabras diferentes. Diríamos el poder del mal, Satanás, que infundió miedo entre la gente. Jesús lo venció. Jesús lo dominó. Jesús lo sometió. Jesús lo destronó. Jesús lo derribó. Jesús lo echó. Jesús lo eliminó, lo exterminó, lo aniquiló, lo abatió, lo destruyó y lo mató. Lo que Marcos quiere decirnos es lo siguiente: a los cristianos está prohibido tener miedo. Pero tener miedo, no miedo o pánico a Dios, sino miedo a Satanás. Después de que Jesús resucitó, es una manía y falta de hacer referencia a todas horas a Satanás, como si él tuviera algún poder sobre nosotros. Insistir en el peligro de los demonios para llamar a la gente a que vayan a la iglesia es desconocer la buena nueva del reino, es falta de fe en la resurrección de Jesús. Y qué importante que hoy te preguntes verdaderamente cómo, de qué manera vives tu fe en la resurrección de Jesús. Verdaderamente te ayuda a vencer el miedo, pero ahora también, ¿a qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a salvarte? ¿Tienes miedo a Dios? ¿Tienes miedo a tus problemas? ¿Tienes miedo a tus dificultades? ¿Tienes miedo a la familia? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué te atemoriza hoy? ¿Qué te hace alejarte de Dios? ¿Qué te hace olvidarte de Dios? ¿Qué te hace que esté a un lado y no tenga el centro a Cristo? Pensemos en nuestros miedos y claro, los miedos de una u otra manera son importantes porque te ayudan a acercarte a Dios. Pero el más miedo que debes de tener es a no salvarte. Eso sí, que te dé miedo a que elijas más bien las obras del mal, las obras engañosas, elegir al diablo, elegir todo lo de él y menos a Dios. De eso sí preocúpate. Que sea Dios el que reine en tu corazón y que ese miedo sea vencido y que reine el amor, que reine la paz, que reine el mero Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y que nada ni nadie apague ese amor que tú tienes por Dios. Vive, llénate de Dios, purifícate y hazte sentir de la verdadera presencia de Dios. No le dejes lugar al diablo. Dile, no, 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 diablo, no, no, no. Cristo vive en mí y ya no hay lugar para ti. No hay lugar para el diablo. No hemos de darle lugar al demonio. Démosle lugar a Cristo hoy, mañana y siempre en el ir y venir de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Padre se digne bendecir tu familia, consagrarla y santificarla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén
y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito jueves eucarístico. Feliz día del Señor, feliz día de la adoración y no te olvides de visitar hoy a Jesús sacramentado. Dios te bendiga.